Elephant, 20 años de la masacre narrada por Van Sant. Muy pocos directores hay tan respetados como Gus Van Sant, a quien hasta en sus tropiezos más claros se le encuentra algo de interesante. Recordemos su malograda versión de Psicosis, pero también sus aportaciones a la inspiración cinéfila en Drugstore Cowboy o Paranoid Park. Dueño de una narrativa peculiar y semidios en los terrenos del cine independiente y de su mezcla con el rock, en 2003 Van Sant dio su propia versión del problema con los tiroteos en escuelas en Estados Unidos, especialmente el que ocurrió en Columbine en la primavera de 1999 con la película Elephant. Esta película, reflexiva, interior, sorprendente pero también cruda y violenta, cumple en 2023 20 años de su estreno. Y dado que la problemática de los tiroteos sigue viva en los Estados Unidos, es buen momento para pensarla de nuevo, para extraer otra vez el discurso depositado por Van Sant y analizarlo con la ventaja del tiempo. Para revisar Elephant a 20 años de su estreno, invitamos a este episodio a Axel Muñoz Barba, sonidista, director de la película Noches de Julio y un cinéfilo como hay pocos. Entremos de nuevo al convulso mundo de Elephant de Gus Van Sant a 20 años de su estreno. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Axel Muñoz, me da muchísimo gusto, no solo que estés de nuevo en los micrófonos Cine Garage, sino que la idea de este podcast en especial sobre Elephant haya sido una sugerencia tuya, entonces te lo agradezco, tomamos la sugerencia y aquí estamos nuevamente frente a frente para hablar de lo que yo he considerado desde siempre un peliculón. Ya me dirás tú qué opinas. Bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Pues muchas gracias, Eric, y qué emoción hablar de este peliculón, como bien dices, en su 20º aniversario. Exactamente, la película está cumpliendo 20 años de estrenarse, de haberse estrenado, y como decía yo en la introducción, son 20 años en los que uno habría esperado que la problemática alrededor del tráfico de armas legal en Estados Unidos, que los tiroteos en escuelas, en centros comerciales, en discotecas, se hubiera transformado un poco para bien, que hubiera bajado, que lo tuvieran controlado, que la conciencia hubiera caminado para el lado correcto y esta problemática debería haber ido desapareciendo. 20 años después estamos en las mismas y probablemente estamos peor, lo cual desde mi punto de vista hace a la película y a la discusión que propusiste todavía más pertinente en el 2023, ¿no, Axel? Sí, porque pues ahora suceden muy seguido los tiroteos. Se ha banalizado. Me acuerdo que en su momento la acusaron justo de banalidad, de ser vana, y creo que pues, al contrario, creo que ahora es más importante porque todavía ahí había cierta búsqueda de tratar de entender cosas que ahora ya ni siquiera ya nadie se lo quiere explicar, no, ya hay una rendición ante estos hechos, ¿no? Sí, como que ya todo el mundo nos incluye al mundo entero, porque creo que bien podría ser un reclamo universal parar este tipo de fenómenos, ¿no? Seres humanos están muriendo, muchos de ellos menores de edad, muchos de ellos menores de 12 años en situaciones como esta. Es decir, debería haber una reflexión universal alrededor de esta problemática. Y sí, como dices, a 20 años de la película, creo que volver a platicar de ella, porque en su momento, como dices, se habló mucho y se discutió mucho. Ahora veremos más o menos qué se decía. Resulta necesario. Más allá de tu cinefilia conocida, reconocida, expuesta siempre en los podcasts Cine Garage, Axel, más allá de los 20 años de que la película, que está cumpliendo la película,
¿Cuál era tu inquietud personal sobre la película de Gus Van Sant? Una película para la gente que nos escucha y que no la ha visto, que pues, hay gente muy, muy joven, ¿no? Entra a un par de días en la vida de una secundaria, de una high school en Estados Unidos, en donde ocurre un tiroteo. Y la película, a través de una narrativa envolvente en todos los sentidos, no solo porque hay pocos diálogos y el ritmo de la película nos permite, ¿no?, captar guiños, captar voces, captar rostros, nos habla y dibuja a los personajes involucrados en un tiroteo, muy al estilo Van Sant, y yo creo que de manera muy correcta. No se mete en tratar de explicar, aunque retrata la sociedad que genera este fenómeno, pero no hay una necesidad de su parte, y creo que es un acierto, ahora lo platicaremos, por explicar por qué estos chicos deciden comprar armas, ir a la escuela un día y jugar a la guerra, porque de alguna forma eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, más allá, ese es un poco el contexto de la película, la anécdota, es la historia de un tiroteo en una high school en Estados Unidos, muy ligada a lo que ocurrió en Columbine, no solo en cuestión de fechas, lo de Columbine ocurrió en 1999, sino por el propio tiroteo dentro de la escuela. ¿Cuál era tu interés primordial más bien, para rescatar a Elephant más allá de su 20 aniversario, Axel? Pues me acordé mucho de la película a raíz de que ahora la Sight and Sound sacó su lista de las mejores películas en la historia. Y pusieron ahora la de Jan Dillman, de Chantal Akerman. Y cuando salió Elephant, durante esa época, bueno, y antes Jerry, la otra, con la que inicia su trilogía de la muerte, Gus Van Sant, él refería mucho al cine de Béla Tarr y a Jan Dillman como referencias. De hecho, es gracias a ese contexto, a esas películas, digamos, de Gus Van Sant, las que me acercaron a mí en lo personal al cine de Chantal Akerman y al de Béla Tarr, aunque ese era un poquito más conocido por el FICO y todos esos los festivales de aquella época, y se ubicaban más. Pero entonces de repente digo, bueno, como que a mí lo que me gusta son mucho las películas que dialogan con sus influencias sin negarlas, ¿no? Sin venir a decir que inventaron. Sí, sin venir a decir que inventaron el hilo negro. Y que ahora siento que ahora está olvidada en esas películas de Gus Van Sant. O sea, qué bueno que ya todo el mundo tiene muy presente a Chantal Akerman, muy merecidamente, y a Béla Tarr de alguna manera no se le ha olvidado tanto, pero yo siento que estas películas de Gus Van Sant pues están siendo olvidadas, y me parece un ejercicio formal. También me atrajo mucho que es un director que cuando ya la tenía muy cómodo, o sea, contextualizando un poco, no hacía tanto que había ganado en los Óscares. Bueno, él no, pero Good Will Hunting había creado un hito en los Óscares. Inclusive hizo esta desfachatez de lo del remake de Psicosis. Era un director que ya estaba pues, absorbido por la industria, ¿no? Y que él pudo haberse seguido en ese camino, y de repente se cuestionó y regresó, como muy pocos, a un origen muy independiente y cuestionarse las formas de narrar. Y que a mí y a mis contemporáneos cuando queríamos estudiar cine y todo eso, pues fue alguien que nos marcó mucho. Él y el fotógrafo que ya falleció también, Harry Savides, fueron influencias muy marcadas en el tipo de cine que muchos queríamos hacer. Entonces, pues básicamente ese es como el pretexto, ese fue. El pretexto. Vamos a volver a contextualizar, ¿no? Lo que mencionas, la película de Chantal Akerman, Jan Dillman, que sí, efectivamente ahora fue colocada como la mejor película de la historia en la nueva votación que se hizo, ¿no? Estaba en primer lugar, hasta donde recuerdo. Sí, el primer. En primer lugar, es una historia que Chantal Akerman, que escribe y dirige,
pues es una no historia más bien, ¿no? Es la entrada a la cotidianidad de un ama de casa, ¿no? Que se narra con una economía visual brutal, ¿no? Justo para comunicar el encierro en el que una mujer, una ama de casa contemporánea, vive bajo los estándares de lo que se cree que es la buena vida, el hombre trabajando, la mujer en la casa, ella haciéndose cargo solamente de eso. Entonces, con una economía sorprendente, retrata ese encierro a través de contarnos su vida cotidiana. Y esa es la película de la que estás hablando. Por el otro lado, tenemos a Bél Attard, que entre muchas otras cosas es famoso porque es amante de las tomas gigantescas, ¿no? Le gusta contar sus películas sin cortes. En ese cruce es donde Axel nos está diciendo, ahí están las inspiraciones para Elephant, una película que a través de contarnos el paso de las horas en muy pocos días, en los personajes encerrados en esta secundaria preparatoria en Estados Unidos, nos lo retrata como seres, bueno, nos lo retrata como parte de una sociedad muy peculiar, ¿no? En donde hay bullying, en donde hay bulimia, en donde hay soledad, en donde el sistema prácticamente ha roto a los padres y a los jefes de familia y el mecanismo los devora, no como causa de que ellos agarren las armas después y decidan hacer el tiroteo, sino simplemente para conocerlos, para comunicar justo un poco esta frialdad del sistema, esta casi inexistencia. Yo a veces digo que es una inexistencia total del sueño americano que genera estas problemáticas, ¿no? Las ganas de Gus Van Sant son más de exponer a la sociedad antes que justificarla o explicarla, lo cual, insisto, es un gran acierto. Y por el otro lado, lo hace, estaba yo viendo la trivia de la película, lo hace en una narración de 87 minutos, poquito menos de media hora, con 88 cortes, es decir, las tomas son muy largas. Ahí es donde está el ejercicio de estilo que tú comentas, ¿no, Axel? Sí, y también hay una cosa que luego no se le recuerda tanto a la película, pero es muy transgresora, que es en lo sonoro. En esa época también... Es lo que te iba a preguntar. Él empezó a explorar una forma no convencional de diseño sonoro donde, por ejemplo, esto en palabras de Leslie Schatz, el diseñador sonoro, creo que sigue trabajando con él, que a veces, aunque los personajes salían de cuadro, digamos, hacia la derecha y estaban lejos, seguía dejando el sonido al centro, lo cual no es convencional eso. Y Leslie Schatz, que venía de ganar su Oscar por La Momia, decía, no, pero esto me van a correr del gremio. Y eso por un lado, y por otro, arropó el trabajo sonoro de una artista muy importante dentro de los artistas sonoros y naturalistas, que se llamaba Hildegarda Westerkamp, que creo que se puede encontrar ahí sus trabajos todavía en red. Y ella hizo varias grabaciones que mezclaba sonidos de la naturaleza con sonidos más prefabricados. La gente que está interesada en todo este arte o medio electrónico también le puede gustar mucho su obra. Y los pone pedazos a veces completos, y entonces uno no se da cuenta a priori. Yo me acuerdo inclusive que la vi en el cine allá en Aguascalientes, de donde yo soy. De pura chiripa llegó a un cine y yo corrí a verla porque efectivamente iba a durar menos de la semana. Duró menos de la semana. Y yo no recuerdo haber notado nada raro y sonoramente, porque estaba todo inmerso en la película, pero en posteriores revisiones te das cuenta que suenan cosas que no tienen absolutamente nada que hacer ahí, muchas veces en primerísimo plano, pero que ayudan a meternos al mundo de los personajes. Y esta misma idea la exploró todavía más en Last Days, que es otro peliculón que hizo después sobre los últimos días de Kurt Cobain, alrededor de la figura de Kurt Cobain. Y todavía exploró más eso. Y se me hace como muy interesante todo ese trabajo, y que a la fecha mucha gente como que no tiene presente eso. Y está bien, porque no se trataba de que te brincaran unos pájaros y un río sonando en primer plano mientras están disparando, tiroteando a alumnos, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se sumen al perfil Patreon de Cine Garage. Al hacerlo, ustedes se convierten en el apoyo principal para que estos podcasts se puedan seguir produciendo y se puedan seguir escuchando en todo el mundo. Nosotros, en respuesta, generamos mucho contenido exclusivo para ustedes, críticas a los estrenos en cine y en streaming, descuento a nuestros cursos y talleres, acceso al Cineclub que ahora mismo tenemos en marcha, entrevistas y cobertura de festivales de cine en México y en todo el mundo para que tengan por adelantado todas las películas ya analizadas, ya criticadas, ya debatidas con ustedes mismos también, que van a venir en el futuro. En esta ocasión, millones de gracias de verdad a Valerie Miranda, Rodrigo, Hortensia Ortiz, Rodrigo Arnaz, desde el Palacio Valhalla, es su nombre de usuario, Héctor A.S., Agustín Hernández, Lili López, Fito Valdés, Leonardo C. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad Cine Garage y ustedes pueden hacerlo también. Gracias a eso, estos podcasts se pueden seguir produciendo. Súmense al perfil en www.patreon.com/cinegarage. Ahí nos vemos. Claro, es la parte experimental. Digo, la película entera se me hace un experimento, pero creo que el manejo de sonido, y ahora que la revisaba decía, claro, es que aquí está uno de los grandes intereses de Axel, el manejo de sonido. ¿Crees que el manejo de sonido, el diseño, es la parte más experimental de Elephant? Porque como dices, sí, las cosas no están en primera, ¿no? Y para hablar de lo experimental y transgresor que puede llegar a ser la película, una película sobre un tiroteo, los cánones de ese tipo de cine desde la industria nos dirían que debe haber muchos cortes y debe haber ¿no? un ritmo de la película bastante más acelerado. Gus Van Sant ya de entrada lo rompe con el sonido, ¿no? Cuando dices los sonidos de cosas que ya no vemos, que deberíamos escuchar al lado o atrás, como también dictan los cánones, se quedan en el centro de la pantalla y sí, noté un poco, sin darme tanta cuenta, lo noté un poco ahora que la revisé. Esa es la parte más experimental de Elephant, Axel. ¿Es Elephant una película experimental? Yo digo que no, o sea, no en el sentido que estamos acostumbrados a nombrarlos, ¿no? O sea, como que cuando decimos experimental pensamos que no nos van a contar una historia lineal. Sí juega un poco con los tiempos. Me gusta mucho cómo antes digamos, del tiroteo, pues a veces nos regresa como 5 minutos antes, pero desde otro punto de vista, ¿no? Sobre todo al inicio juega mucho con ese tiempo, como de esta cosa muy coral de diversos personajes, pero a veces es una cosa de 5 minutitos antes o 3 minutitos nada, sí, antes, y luego ya después, francamente, un día o 2 días antes, ya cuando estamos con Alex y Eric, ¿no? Que son los muchachos que luego van a tomar por asalto la preparatoria. Pero creo que es más experimental en lo sonoro, porque en lo visual, inclusive, lo que es muy, muy interesante visualmente es cómo fluye. Pareciera que no hicieron nada, pareciera que estamos caminando detrás de ellos como si fuéramos otro compañero ahí de la prepa, nada más siendo testigos, pero nada luce visualmente, pero es de un ejercicio estilístico impresionante y de operación de cámara y de foto y de todo. Pero creo que sí, en lo experimental está más en lo sonoro, eso sí. En lo sonoro que siguiendo a los personajes como los seguimos, desde el punto de vista de un videojuego, en pocas palabras, no para acusar a los videojuegos de ser los culpables de este tipo de problemas, sino simplemente, como dices, es un ejercicio de estilo. Vamos a ver qué pasa si narramos la película desde este punto de vista. Yo creo que eso la hace envolvente, por un lado, ¿no? Nos va jalando todo el tiempo hacia adentro de la película, y por el otro lado establece una red de personajes que van a sufrir este problema, que van a sufrir el asalto,
como parte, insisto, de una sociedad bastante compleja, como lo es la sociedad de Estados Unidos. Al resolverla así visualmente, el sonido tenía que jugar una parte importantísima, ¿no? Porque siguiendo la cámara, estando casi siempre en movimiento, cosas que oímos y que a lo mejor ni siquiera llegamos a ver, tienen que hacerse notar de repente, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo que se hace en la escena de la cocina, cuando unas chicas van a recoger el lunch a mediodía, de repente desaparecen, escuchamos la cocina, no la vemos, vemos prácticamente un par de personas, una pared, pero todo lo que escuchamos es el trajín de la gente ahí atrás. Hay gente trabajando para estos estudiantes y eso vuelve no solo al diseño, sino a la escena en algo bastante más complejo. Creo que mucho del retrato que se hace de los personajes está justo en lo que se oye alrededor de ellos, Axel. Sí, también otra cosa, me acordé ahorita en lo visual que ya ahora no, tampoco brinca tanto, inclusive ya se volvió muy normal, pero eso habla de los tiempos y que ya 20 años ya siempre sí significan algo. Cuando la película se la van y se la ofrecen, esta película, por cierto, es gracias a Diane Keaton, la actriz. Ella es la que se acerca con Gus Van Sant y le dice, quisiera trabajar contigo y quisiera hacer algo alrededor de Columbine. Nada más que agarró a un director que estaba en un ejercicio estilístico totalmente distinto y dijo, pues yo ando por este lado, si te interesa, no, pues sí. Se hace. Se lo van y se lo pichan a la rama de películas de HBO y hasta ese momento los estudios pequeños o los canales de televisión ya habían dicho, ok, ya no vamos a pasar 4:3 o 1:33 el formato, ya vamos a aceptar el widescreen, digamos, o la pantalla ancha, y aunque los señores y señoras se saquen de onda en su televisión, ya vamos a poner las barritas negras arriba y abajo y que se acostumbren a que no sientan que les falta algo. Justo cuando ya la televisión, aunque sea la de cable, dice, ok, está bien, el formato ancho, digamos, es aceptado, llega Gus Van Sant y dice, no, justo lo quiero hacer en 1:33. Al revés. Y los de HBO le dicen, pero ¿cómo? Si aquí ya puedes venir en 2:35 si tú quieres apaisado, como si fuera una de vaqueros. Y él dice, no, cuadradísimo como película viejita. Y dicen, bueno, adelante. De hecho, esa es la manera que hay que ver la película. Si se consiguen todavía por ahí, pues traten de conseguirla en el formato 1:33, que es el académico, el tradicional, el clásico, y que ahora ya está muy enarbolado, ya todo el mundo filma, pero que en ese momento pues, también fue como radical, porque si nadie estaba en esa época, nadie estaba filmando en ese formato, ¿no? Sí, ni en el cine se veían las películas de esa forma y llega Gus Van Sant y dice, vamos para allá, ¿no? Vamos para no precisamente para atrás, ¿no? Pero a romper este dominio de la gran pantalla. Nada más para dimensionar lo que está diciendo Axel, en 2003 se veían en el cine, para que recuerden cómo se veían en el cine la gente que las vio, El Gran Pez, ¿no? Que está hecha también en formato ancho, como dices, Hulk, Mystic River, Kill Bill, estaba también en cines en ese año, El Señor de los Anillos, o sea, era justo el cine el que estaba tratando ahora sí de entrar, incluso para después llegar a la televisión con ese formato, tratando de explotarlo, y Gus Van Sant dice, no, vamos a meternos en los personajes. Creo que haber elegido ese formato nos ayuda, no sé si a intimar, no quiero decir intimar porque de alguna forma no estamos conociendo motivaciones de ninguno de los personajes, pero sí alcanzamos a sentir un poco la circunstancia en la que están envueltos, ¿no? Porque tampoco es que estén encerrados. No, justo lo dices muy bien, o sea, sí, ese es, o sea, no es un capricho estilístico, porque si no se trataba de eso, porque normalmente caen en el caso contrario, siempre, si es mero capricho estilístico, van a preferir un formato siempre muy apaisado, pero es justo
justo es una manera que ayuda a envolvernos y seguir en la historia de estos. Como también se filma mucho en pasillos, más que en espacios encerrados, pues estamos, es una manera de adentrarnos a ese pasillo con ellos, lo cual nos ayuda en la historia porque con todo y todo, y aunque no deja de ser cine gringo, pues sí demanda cierta atención, pero tiene muy buen ritmo. O sea, si entraste como al inicio, si entraste a la convención, se te van a ir como agua, a pesar de que no tiene ni score original, o sea, no tiene música exprofeso para la película, solo una y otra vez repiten para Elisa, que después vemos a nuestro personaje principal, digamos, por así decirlo, tocarlo, cosa que sí tocaba el chavo. Que por cierto, esa es otra cosa padre, ¿no? O sea, juntaron a puros chavitos de secundaria y prepa que no eran para nada actores. Varios de ellos sí se siguieron actuando, otros no. Pero pues todos ellos pues, no tenían ninguna formación y eran pues lo que eran, jóvenes de su edad, no como muchos trabajos de ficción que nos quieren vender gente de 30 y tantos años como de 17, ¿no? Como de 17. Y bueno, a la hora de hacer la película, así como dices, pareciera que no está pasando nada. A mí la puesta en escena, ¿no? El saber cómo se van a mover los actores en esta toma de 5 minutos, de 7 minutos, quién va a cruzar, cómo va a cruzar, ¿no? Hacia dónde vas a caminar, la vuelve una película bastante más compleja de lo que parece. La gente diría, bueno, 88 cortes en una película de 88 minutos, pues qué fácil, ¿no? Pero es justo todo lo contrario. Ya hablamos del sonido y si se fijan y la revisan y ven cómo el ritmo interno de la película, ¿no? Este pasar, este montaje sin cortes que realiza Van Sant es tremendamente complejo. Y volviendo a lo transgresor y para compararla, ¿no? Y especialmente con la ventaja que nos da el tiempo, Axel, una pregunta casi capciosa. Ahora, ¿no? En el cine diferente que llega de Hollywood, en el cine más propositivo, dicen algunos, hay una productora como A24, ¿no? Que tiene su estilo de películas, tiene su estilo de narraciones, ¿no? Tiene ahí un grupo de directores consentidos. En 2003, HBO se avienta el toro que le lanzan Diane Keaton y Gus Van Sant. Sale esta película. ¿Qué habría pasado si A24 hubiese funcionado en 2002? ¿Qué tipo de película nos habrían entregado? Yo creo, honestamente, que ni siquiera la habrían aceptado. O sea, yo entiendo muchos de las películas y de las propuestas que A24 ha puesto en la cartelera, pero creo que son bastante más formulaicos de lo que de lo que ellos mismos han querido aceptar, y eso me hace todavía valorar más películas como Elephant, que parecerían chiquitas y son todo lo contrario. ¿A24 habría hecho una película como esta, Axel? No, para nada. Yo siento que estoy de acuerdo contigo. No. Yo creo que ¿sabes cuál sí hubiera hecho? Que también fue de ese año, también estuvo en Cannes, nada más que estuvo en Una cierta mirada, también le fue muy bien. Y esa sí la hubiera hecho A24, la de Esplendor Americano. Esta película con Paul Giamatti. O sea, esa sí es una película que hubiera hecho A24 en el 2003. Pero esta no, porque justo sí se promueven como muy independientes. Sin duda lo son, digamos, fuera de un mundo de estudio muy, muy fuerte. Pero sí hay una exigencia formal y de presupuesto claramente alto. O sea, quieren caprichos. Más bien, yo siento que lo que está sucediendo con A24, aunque ya es otro tema, pero es lo que sucedió con el final de la década de los 70s y el final de United Artists. O sea, van a acabar una vez más con el cine autoral, porque salen con cosas como Bo tiene miedo, cosas así que son riesgosas en muchos sentidos, pero que de repente dices, oye, pero todo bien, pero sí necesitaba costar tantísimo dinero, porque entonces eso lo único que genera es que después no quieren arriesgar o en la gente que está dispuesta a hacer cine con más riesgos pero con poco dinero, porque por ejemplo, ya volviendo a Elephant, una cosa muy interesante es que HBO Films pues no tenía mucho presupuesto. O sea, sin duda tenían muy poco dinero que darle,
pero justo lo que le ofrecían era toda la libertad que él necesitaba. Gus Van Sant editó la película en Moviola, cuando era una época que ya casi nadie editaba así. Pero ya todo el mundo se metía al Avid. Pero tuvieron un esquema de producción muy envidiable porque dijo, lo único que necesito es conseguir una edificación de una prepa que estaba decomisada ya por el Estado, es decir, no estaba en funciones, lo cual quiere decir que ya tenía su foro hecho, su set hecho, con toda la libertad para practicar este famoso plano secuencia. Bueno, está lleno de planos secuencias, pero donde va siguiendo al chavo, creo que se llama, bueno, no, ahorita no me acuerdo el nombre, pero el que trae la sudadera de salvavidas, la roja con la cruz, que es el deportista, que es uno de los que bulean, ¿no? Pues es el que sale hasta el final, ¿no? Digamos. Y que se mete por los pasillos y sale por un patio y se vuelve a meter a pasillos y lo ven las chicas. Y todo ese plano de secuencia lo filmaron en 2 días, ensayándolo muchísimo. Esa libertad no te la da una película que hoy en día produce A24. A24 no, o sea, ninguno de sus directores dice, sí, libertad creativa, pero no puedes desperdiciar todo un día nada más en ensayar un plano secuencia donde no hay ni diálogos o no hay nada dramático importante, ¿no? Entonces, en pocas palabras, se están convirtiendo en lo que juraron combatir. Pues sí, o que tal vez nunca juraron, nada más que vendieron esa idea, ¿no? Como tantos otros, nada más que, pues sí, o sea, no, cada vez están haciendo las más caras y hay aparentemente libertad, pero suena más a capricho, ¿no? O sea, ver películas como aquellas de Gus Van Sant, de esa época, pues sí te habla de que había una exploración de un cineasta como autor y artista, también consciente de lo que implicaba hacer una película así y no estar en un mood más exigente de megalomanía, al contrario, ¿no? Más una exploración genuina, más allá que guste o no. Claro, el recibimiento de Elephant en su momento fue dividido. Es una película abierta, ¿no? Es una película que permite muchas interpretaciones, pero que creo, habiéndola revisado hace nada antes de empezar a grabar, la quería tener lo más fresca posible. Al mismo tiempo deja muy claras muchas cosas, ¿no? Y el recibimiento, hasta donde recuerdo, Axel estuvo dividido. Había gente, como siempre, ¿no? Especialmente de esa parte del mundo donde todo es culpa de los demás, que decía, ¿no? Que glorificaba la violencia o que le echaba la culpa a los videojuegos, o decía, claro, ¿no? La sociedad americana podrida hasta la médula. Por el otro lado, hubo gente que reconoció puntos de vista como los que has expuesto aquí, pero creo que dentro de lo que he podido decir, porque tampoco quiero dominar el discurso del podcast, creo que la película deja claro, ¿no? Que hay una preocupación real por cómo se están moviendo las piezas de esa sociedad en particular, de parte de Gus Van Sant, quiero decir. No hay, de nuevo, un dedo que señale culpables, no victimiza, y sobre todo por la forma en la que está hecha, que es ir detrás de los personajes todo el tiempo, no explota las circunstancias, es decir, no abusa de un hecho que ya de entrada es violento, no está vendiendo violencia gráfica. Creo que de nuevo la violencia está escondida en estas idas y vueltas en el tiempo, en esta repetición de situaciones, ¿no? En esta cámara que nos lleva todo el tiempo y que nos hace conocer a los personajes. ¿Cuál fue no sé si recuerdas, tu primera reacción ante la película y cómo la ves ahora, a 20 años? Una película que, insisto, y quiero dejarlo muy claro, es mucho más compleja de lo que parece y es mucho más neutral de lo que mucha gente incluso quisiera aceptar en algún momento. Cuando yo la vi, a mí me encantó. O sea, también digo, poniéndome en contexto, era cuando yo ya decidí que quería dedicarme a hacer cine y que quería estudiar cine y que no lo podía hacer allá en Aguascalientes. Entonces, cualquier cosa que venía así, de que se podía ver yo en el cine, muy poco que llegaba, me acuerdo que en ese entonces Cinemark tenía en provincia
una semana a la sala más pequeña que un amigo y yo le llamábamos el cajón de tráiler, porque literal parecía un cajón de tráiler, como esta sala de proyección de Rosa Gloria Chagoyan. Sí. Así, de ese tamaño, traían lo que se festivaleaba más o menos que era comercial. Y llegué a ver obras maestras y llegué a ver bodrios que nada más porque eran francesas o holandesas nos la vendían como cine de arte, pero inclusive esa fue fuera de ese circuito. Entonces, a mí cualquier cosa que me remitiera al tipo de cine que yo quería aprender a hacer, me encantaba. Pero lo que es cierto es que no hacía tanto que había salido Masacre por Columbine, que sí te desahoga más, por lo menos te construye más una tensión y te indigna más, y entonces tal vez la gente esperaba algo que lograra eso. Y me acuerdo mucho, como bien dices, lo de los videojuegos, que ahí parecía como un discurso de abuelito, abuelita, ¿no? Sí, como en los 80s, que el metal era lo que transformaba a las juventudes. Lo que hacía malos a los adolescentes. Satánicos y todo eso. Pero también inclusive te acuerdas este momento donde ellos dicen, bueno, ¿tú has besado? No, pues yo tampoco, y se besan, ¿no? Y que se besan, sí. Hoy en día no causaría ninguna molestia a nadie, pero que en aquel momento inclusive dijeron también, ay, pero ¿por qué? Entonces, ¿porque son gays o porque no son gays? Pero entonces, porque si no son gays, o sea, inclusive todo les molestaba, pero lo chistoso es que yo creo que no le importaba llegar a la médula de eso a Gus Van Sant, pero sí, como has dicho, pues retratar en 80 y tantos minutos un poco de cómo está podrido todo, porque sí deja muy en claro varios de los problemas que siguen siendo actuales, que es, pues son gente que crecieron solos, o sea, y que no ha habido nadie que esté... No ha habido educación emocional de parte de los adultos hacia esa generación, que es más o menos, pues no tan lejana a la nuestra, y que ahora, pues quién sabe cómo se haría una película de ese, si quisiera retratar así, de ese tipo. Ya nadie, creo, inclusive está tocando temas de tiroteos, y ahora es más urgente todavía. Claro, habría que retomarlo. A mí lo que me preocupa es que, habiéndolo hecho con esta dedicación, porque creo que la película está muy bien escrita, habiéndolo hecho con esta dedicación, existan estos huecos, ¿no? Que la gente diga, claro, porque estos dos se besan, son gays y en consecuencia por ser gays van a disparar contra sus compañeros. No, la película ni siquiera va por ahí. La película habla más de afectos y de desafectos, ¿no? Comienza todo en la narración con un coche, lo vemos desde muy, muy lejos, manejando por las calles de... La filmaron en Portland. Hasta donde recuerdo, que el coche va dando tumbos, va conduciendo a alguien evidentemente en un estado inconveniente, y uno dice, claro, como vamos a ir a una preparatoria, el que viene manejando es un chico malcriado. Cuando nos damos cuenta, es el padre borracho que lo va a llevar a la escuela, el que va conduciendo y va pegándose en la mañana, claro, va conduciendo y pegándose con otros coches. Ya nada más esta escena nos dice, a ver, vamos a entrar a un lugar donde las cosas no están donde comúnmente deberían de estar, y vamos a ver qué pasa cuando desacomodamos estos afectos, cuando el niño tiene que cuidar al padre, cuando los jóvenes no han tenido un acercamiento afectivo con sus iguales, ¿no? En el caso de Eric y de Alex, que se preguntan, ¿tú has besado a alguien? No, pues no. Y se besan como para saber qué es, ¿no? No hay un dedo inquisidor, están evaluando muchas situaciones, y a mí, insisto, se me hace súper, súper interesante que lo haga de esa forma. Ahora, que es a donde iba, lo que me preocupa es que este tipo de problemáticas están llegando al documental estilo Netflix, ¿no? Que hay una fórmula ya muy establecida de entrevista, caso, material real, ¡pum!, flashback, ¿no? El siguiente capítulo es un flashback. Son series ya de, no sé, 6 capítulos, hay 2 flashbacks, sabes cuándo van a venir. Está todo ya muy metido en la fórmula, y creo que para
entrar a la problemática y tratar de ayudar en lo que se pueda, necesitaríamos tratamientos, como dices, contemporáneos e igual de sensibles que el que hizo Gus Van Sant hace 20 años. Ahora la cosa está muy fría. Muy fría y muy, como dices, formulaica, porque poniendo ese ejemplo de Netflix que ha permeado en las películas y en los documentales, inclusive hasta en los podcasts, fuera de Netflix mismo, pero hasta en los podcasts a veces son 6 episodios y tú dices, oye, se resolvía en 2 o 3, ¿por qué me lo...? En 2, sí. Y empiezan a alargar y alargar y alargar y ver películas como esta, la sientes como en una búsqueda constante, como que sí estás también en la mente y preocupación del realizador en su forma, pero no de una manera pues mamona, pues, o sea, no me lo parece a mí, pues no es alguien creyéndose un fregón para narrar, o sea, me recuerda más al Gus Van Sant que inició de explorando un lenguaje. Digo, era un lenguaje muy distinto el de Mala Noche y después Drugstore Cowboy, pero es un regreso a los orígenes de un realizador diciendo, bueno, pues no, es que creo que ahorita el cine no es por allá, es por acá, a ver. Y esa exploración le llevó 4 películas, ¿no? Ya otra vez ya se volvió a olvidar de eso, pero bueno, pero siempre lo voy a respetar mucho por ser alguien que, pudiendo tener todo acomodado, se cuestionó muchas cosas y tocando temas y sensibles, pues, ¿no? Sin ser ajeno a ellos. Alguien que tocó la cima, que estuvo sentado un ratito ahí y dijo, bueno, que ya voy para abajo. No, vamos a ver para dónde me lleva el otro lado de la montaña, que es algo, ahí coincido contigo, que le admiro mucho a Gus Van Sant, lo que ahora se llama no quedarse en la zona de confort. Bueno, Gus Van Sant es especialista en deshacer zonas de confort de todo mundo, y este es el ejemplo, ¿no? Es una película hasta cierto punto incómoda, es una película que te pica las costillas sin que te des cuenta. Te das cuenta una vez que termina, y a mí eso se me hace de aplauso brutal. 20 años, Axel. No sé si quieras agregar más de Elephant de tu parte. Solo decir, por ejemplo, ya medio lo mencioné, pero ahondar más, por un lado, recomendar y que no se olvide el trabajo de Harry Savides, del fotógrafo que ese fotógrafo era especialista más bien como en moda y cosas de comerciales, hizo muchísimos comerciales con Fincher, luego es el fotógrafo de The Game de Fincher, y hizo también Zodiac, que es mi favorita de Fincher, por ejemplo, pero es de los fotógrafos que en ese momento hizo hizo 2 preguntas principales en esa época, que era ¿por qué no iluminar el espacio? Ya no iluminar a los personajes, que los personajes habiten el espacio, que en esa época pues todavía el cine, pues bueno, tradicionalmente hollywoodense y de muchos estaba muy estilizado en la foto y en la iluminación, y llega alguien y empieza a filmar estas películas, y que inclusive si uno analiza aún las muy elaboradas como las de Fincher, Harry Savides sigue trabajando más o menos de la misma manera, donde primero ilumino el espacio para que el personaje habite en él, en vez de iluminar cada personaje, y entonces todo el mundo parece que trae su sol personal atrás de ellos, ¿no? Por un lado, ese trabajo de Harry Savides, que fue fundamental para mi generación, digamos, y por otro, sí analizar sonoramente todos esos trabajos de la época que hizo Gus Van Sant y Leslie Schatz, el diseñador, sobre todo Last Days, que es la película que siguió, que a mí también me gusta muchísimo, que hace sobre la tesis sobre los últimos días de Kurt Cobain, y que todavía, como dije hace rato, pues explora todavía más allá sonoramente, y siguen apoyándose con el trabajo de Hildegarda Westerkamp y pues el trabajo de Hildegarda mismo, ¿no? Para la gente que esté interesado en el arte sonoro y pues que se adentre al trabajo de Hildegarda.
Muy bien, ahí están los apuntes. Yo nomás para decir lo que digo siempre que se puede, la prueba de que el rock no ha muerto es que hay gente como, ya lo dijiste, David Fincher, el propio Harry Savides, Gus Van Sant, que han trabajado, ¿no? Con todo tipo de rockeros, que han hecho todo tipo de videos y trabajos pegados a ese lado de la industria del entretenimiento, que están haciendo películas. O sea, si el rock no ha muerto, si ya no suena como antes, es porque están haciendo películas. Ahí están, ¿no? Ahí están metidos todos entregando propuestas como esta, que iba yo a buscar donde se puede ver Elephant, en caso de que alguien la quiera buscar, evidentemente de manera legal, ¿no? La pueden buscar. No busqué yo si está en HBO Max, debería de estar ahí, porque es de ellos, ajá. Pero no sé, debería estar, sí, está en HBO Max, justo. De hecho, es la única plataforma en donde la pueden encontrar de manera legal, en HBO Max. Entonces, ahí la pueden revisar, ahí la pueden checar. Véanla más de una vez. Mi recomendación es verla, dejarla reposar, quizá un par de semanas, probablemente un mes, y luego revisarla, ¿no? Y en medio, quizá ver, como decías, Masacre en Columbine, para tratar de detectar estos dos tiempos y estas dos maneras de retratar una misma problemática y luego volver a Elephant. Entonces, Axel, mil gracias de verdad, no solo por la plática, sino por haber pedido que se hiciera este podcast, por haber lanzado la idea. Te lo agradezco enormemente, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para venir a platicar con la gente de Cine Garage. Y pues nada, ¿dónde se te puede localizar? ¿Estás manejando redes o estás ahora en el lado ermitaño de la humanidad? En mi corazón cada vez más ermitaño, pero sí, cada día me cuestiono ya mejor cerrar mis redes, pero como yo creo que casi todo el mundo, pero ahí estoy en Twitter, @AxelMichael, y básicamente es la única red. Básicamente ahí y en las películas, ¿no? Y en las películas también. Y en las películas. Muy bien. Axel, mil gracias. Gracias a ti. Espero nos encontremos pronto. Sí, claro que sí. Gracias. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.